Lectura del Libro de Mormón, Alma, capítulo 46. Este día vamos a comenzar con la lectura de la segunda parte del Libro de Mormón. Agradezco a cada uno de ustedes que siempre están en la lectura del Libro de Mormón y pues les agradecería que siempre den un like a los videos a fin de que se puedan mantener dentro del canal y puedan ayudar a muchas otras personas a poder escuchar también el Libro de Mormón. Pues es importante, muchas personas tal vez ya les falta la buena visión y por ello ya no pueden leer mucho las escrituras, algunas pues no pueden leer y esta es una oportunidad también de que el Libro de Mormón llegue hasta sus vidas. Así que agradecería siempre que le pongan un like a los videos para que puedan seguir reproduciéndose y llenar al mundo, como dice el Señor. Es una piedra que se cortará y rodará. Y eso es lo que se espera, que el Libro de Mormón llegue a todos los extremos de la tierra y en cada lengua. Y yo pues estoy ayudando un poco en español y sé que muchas otras personas lo harán en otros lenguajes. Pero lo importante en todo esto es de que cada uno de nosotros colaboremos para que la obra misional sea un éxito. Bueno, vamos a dar lectura entonces. Alma, capítulo 46. Amaliquía conspira para hacerse rey. Moroni levanta el estandarte de la libertad. Anima al pueblo a defender su religión. Los creyentes verdaderos son llamados cristianos. Se preservará un resto de la posteridad de José. Amaliquía y los disidentes huyen a la tierra de Nefi. Los que no sostienen a causa de la libertad son ejecutados. Aproximadamente 73 a 72 años antes de Cristo. Y aconteció que cuantos no quisieron escuchar las palabras de Elamán y sus hermanos se unieron contra ellos. Y aquí estaban irritados en extremo a tal grado que estaban resueltos a quitarles la vida. Y el jefe de los que estaban llenos de ira contra sus hermanos era un hombre grande y fuerte y se llamaba Amaliquía. Y Amaliquía ambicionaba ser rey, y los que estaban irritados también querían que él fuera su rey, y todos eran en su mayoría los jueces menores del país y codiciaban el poder. Y los habían persuadido las adulaciones de Amaliquía de que si lo apoyaban y lo instituían como su rey, él los pondría por gobernantes sobre el pueblo. La ambición. Así los arrastró Amaliquía a las disensiones, a pesar de las predicaciones de Elamán y sus hermanos, sí, a pesar del sumamente atento cuidado con que velaban por la iglesia, pues eran sumos sacerdotes de la iglesia, y hubo muchos de los de la iglesia que creyeron en sus palabras. ¡Qué tremendo! Aún los miembros de la iglesia. Por eso dice el Señor en sus santas escrituras, aún los justos apenas escaparán. Y hubo muchos, dice, en la iglesia que creyeron en las lisonjeras palabras de Amaliquía. Por tanto, se separaron de la iglesia y así los asuntos del pueblo de Nefi se hallaban sumamente inestables y peligrosos. No obstante, su gran victoria que habían logrado sobre los lamanitas y sus grandes alegrías por haberlos librado a la mano del Señor. Así vemos, este versículo es hermoso. Dice, así vemos cuán rápidamente se olvidan del Señor su Dios los hijos de los hombres. Sí, cuán prestos son para cometer iniquidad y dejarse llevar por el maligno. Yo creo que estas palabras nos deberían de inspirar a todos. No debemos de ser prestos para olvidar la mano del Señor en todas las cosas. Porque dice que con nadie está más encendida su ira, sino con aquellos que no reconocen su mano. Y debemos de aprender a ser agradecidos. Es una de las mayores virtudes que el ser humano debe desarrollar. Dice, sí, también vemos la gran maldad que un hombre sumamente inicuo hace que ocurra entre los hijos de los hombres. Sí vemos que por ser un hombre de sutiles artimañas y un hombre de muchas palabras lisonjeras, Amaliquía incitó al corazón de muchas gentes a obrar inicuamente, sí, a tratar de destruir la iglesia de Dios y destruir el fundamento de libertad que Dios les había concedido, o sea, la bendición que Dios había enviado sobre la faz de la tierra por el bien de los justos. Y aconteció que cuando Moroni, que era el comandante en jefe de los ejércitos nefitas, supo de estas disensiones, se enojó con Amaliquía. Y sucedió que rasgó su túnica y tomó un trozo y escribió en él: en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos, y lo colocó en el extremo de un asta. Este es el estandarte de la libertad de Moroni. Imagínense qué palabras más hermosas. Él dijo, en memoria de nuestro Dios, de nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos, y eso fue lo que él colocó en el estandarte de la libertad.
Creo que esas son las palabras inspiradoras para cada uno de nosotros. Esa es la defensa que debemos de tener siempre en nuestras vidas, a fin de defender siempre nuestra religión, nuestro Dios, nuestras familias, nuestros hijos, y poder dar esa paz a los lugares donde nosotros vivimos. Versículo 13. Y se ajustó su casco y su peto y sus escudos, y se ciñó los lomos con su armadura, y tomó el asta en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada, y la llamó el estandarte de la libertad. Y se inclinó hasta el suelo y rogó fervorosamente a su Dios que las bendiciones de libertad descansaran sobre sus hermanos mientras permaneciese un grupo de cristianos para poseer la tierra. Porque todos los creyentes verdaderos de Cristo, quienes pertenecían a la iglesia, así eran llamados por aquellos que no eran de la iglesia de Dios. Y los que pertenecían a la iglesia eran fieles, y todos los que eran creyentes verdaderos en Cristo gozosamente tomaron sobre sí el nombre de Cristo, o sea, cristianos, como les decían, por motivo de su creencia en Cristo que había de venir. Y por tanto Moroni rogó en esa ocasión que fuese favorecida la causa de los cristianos y la libertad de la tierra. Y sucedió que después que hubo derramado su alma a Dios, dio a todo el territorio que se hallaba al sur de la tierra de desolación, sí, en una palabra, a toda esa tierra, sí, en el norte como en el sur, el nombre, una tierra escogida y la tierra de libertad. Y dijo, ciertamente Dios no permitirá que nosotros, que somos despreciados porque tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, seamos hollados y destruidos, sino hasta que los provoquemos por nuestras propias transgresiones. Y cuando Moroni hubo dicho estas palabras, fue entre el pueblo haciendo ondear en el aire el trozo rasgado de su ropa para que todos vieran la inscripción que había escrito sobre la parte rasgada, y clamando en alta voz diciendo, he aquí todos aquellos que quieran preservar este estandarte sobre la tierra, vengan con la fuerza del Señor y hagan convenio de que mantendrán sus derechos y su religión para que el Señor Dios los bendiga. Y aconteció que cuando Moroni hubo proclamado estas palabras, he aquí los del pueblo vinieron corriendo, ceñidos sus lomos con sus armaduras, rasgando sus vestidos en señal o como convenio de que no abandonarían al Señor su Dios, o en otras palabras, que si llegaban a quebrantar los mandamientos de Dios o caían en transgresión y se avergonzaban de tomar sobre ellos el nombre de Cristo, el Señor los destrozaría, así como ellos habían rasgado sus vestidos. Imagínense qué convenio. Le dijeron a Dios, bueno, así como rasgamos nosotros nuestros vestidos, si nosotros caemos en transgresión, te lo permitimos. Y este fue el convenio que hicieron, y arrojaron sus vestidos a los pies de Moroni, diciendo, hacemos convenio con nuestro Dios de que seremos destruidos como lo fueron nuestros hermanos en la tierra del norte si llegamos a caer en transgresión. Si Él puede arrojarnos a los pies de nuestros enemigos, así como hemos arrojado nuestros vestidos a tus pies para ser hollados si caemos en transgresión. Y Moroni le dijo, he aquí somos un resto de la posteridad de Jacob, si somos un resto de la posteridad de José, cuya túnica sus hermanos hicieron pedazos. Sí, y ahora acordémonos de guardar los mandamientos de Dios, o nuestros hermanos harán pedazos nuestras ropas y seremos echados en la cárcel o vendidos o muertos. Sí, preservemos nuestra libertad como un resto de José. Sí, recordemos las palabras de Jacob antes de su muerte, pues he aquí vio que parte del resto de la túnica de José se había conservado y no se había deteriorado. Y dijo, así como este resto de la ropa de mi hijo se ha conservado, así preservará Dios un resto de la posteridad de mi hijo, y la tomará para sí, mientras que el resto de la posteridad de José perecerá, así como el resto de su túnica. Y aquí esto entristece mi alma. No obstante, se deleita mi alma en mi hijo por esa parte de su posteridad que Dios tomará para sí. Y aquí así fue como se expresó Jacob. Ahora bien, ¿quién puede saber si el resto de los descendientes de José, que perecerán como su túnica, no son estos que se han separado de nosotros? Si aún lo seremos nosotros mismos, si no nos mantenemos firmes en la fe de Cristo. Y aconteció que cuando Moroni hubo dicho estas palabras, fue y también vio a todas las partes del país en donde había disensiones, y reunió a todos los que estaban deseosos de conservar su libertad con objeto de oponerse a Amaliquía y a los que se habían separado, que se llamaban amaliquitas. Y ocurrió que cuando Amaliquía vio que los del pueblo de Moroni eran más numerosos que los amaliquitas, y también vio que su gente estaba dudando de la justicia de la causa que habían emprendido, temiendo por tanto no lograr su objetivo, tomó a los de su pueblo
que quisieron ir y partió para la tierra de Nefi. Pero Moroni no le pareció conveniente que los lamanitas fuesen fortalecidos más. Por consiguiente, pensó atajar a los del pueblo de Amaliquía, o tomarlos y hacerlos volver y ejecutar a Amaliquía. Sí, porque sabía que éste provocaría a los lamanitas a la ira contra ellos y los incitaría a que salieran a combatirlos, y sabía que Amaliquía lo lograría para lograr sus propósitos. Por tanto, Moroni juzgó prudente tomar sus ejércitos que se habían reunido y armado y habían hecho pacto de conservar la paz, y acaeció que tomó su ejército y marchó con sus tiendas para el desierto, a fin de detener el paso de Amaliquía en el desierto. Y aconteció que obró de acuerdo con lo que había dispuesto, y se dirigió al desierto y atajó la fuerza de Amaliquía. Y sucedió que huyó a Amaliquía con un pequeño número de sus hombres, y los demás fueron entregados en manos de Moroni y llevados a la tierra de Saraemla. Ahora bien, Moroni, habiendo sido nombrado por los jueces superiores y la voz del pueblo, tenía, importante, por consiguiente, poder de acuerdo con su voluntad entre los ejércitos de los nefitas para establecer y ejercer autoridad sobre ellos. Él había sido investido con poder y autoridad sobre todo el pueblo, a fin de poder ir en defensa de Dios, de sus esposas, sus hijos y todo. Y aconteció que todo amalequita que se negaba a hacer pacto de sostener la causa de la libertad a fin de preservar un gobierno libre, él hizo que tal fuese ejecutado, y muy pocos hubo que rechazaron el pacto de libertad. Y sucedió también que hizo que se enarbolara el estandarte de la libertad sobre todas las torres que se hallaban en toda la tierra que poseían los nefitas, y así Moroni plantó el estandarte de la libertad entre los nefitas. Y de nuevo empezaron a tener paz en el país, y así preservaron la paz en la tierra hasta cerca del fin del año 19 del gobierno de los jueces. Y el Amán y sus sumos sacerdotes también mantuvieron el orden de la iglesia. Sí, por el espacio de 4 años tuvieron mucha paz y gozo en la iglesia. Y aconteció que hubo muchos que murieron creyendo firmemente que el Señor Jesucristo había redimido sus almas, por lo que salieron del mundo con regocijo. Y hubo algunos que murieron de fiebres, que en ciertas épocas del año eran muy frecuentes en el país, pero no murieron tanto de las fiebres por razón de las excelentes cualidades de las muchas plantas y raíces que Dios había preparado para destruir la causa de aquellas enfermedades a las cuales la gente estaba sujeta por la naturaleza del clima. Pero hubo muchos que murieron de vejez, y los que murieron en la fe de Cristo son felices en Él, como debemos suponer. Entonces, vemos de que Dios realmente nos ama, y Él espera que cada uno de nosotros podamos fortalecernos en Él. Cuando nosotros realmente defendemos su causa, cuando defendemos su evangelio, cuando defendemos nuestra familia, cuando defendemos la verdad y la rectitud, entonces el Señor nos bendice. Amo este evangelio y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.